Poné la pava y relájate para disfrutar de lo mejor de nuestra cultura. Comienza Mates y Tradiciones. Buenos días a todos, como todos los domingos por la radio FM Florencio Varela. Estamos con este espacio llamado Mates y Tradiciones. Podés comunicarte por todas las vías, por las páginas web varela.gov.ar/radio municipal, por las aplicaciones, por Facebook, por Instagram, por Twitter o a nuestro WhatsApp 11 68 98 75 92. Mi nombre es Gustavo González y Gustavo Cristal es el director general de este programa que se llama Mates y Tradiciones y te invita a recorrer a lo largo y a lo ancho de nuestra hermosa República Argentina, nuestro séptimo país más grande del mundo, con sus olores, sus colores, sus formas, su música, su gente. Siempre recorremos dos ciudades y siempre nos acordamos de dos personalidades de esas ciudades. Así que sin más prólogos, te invito a viajar con sus mates y sus tradiciones por nuestra República Argentina. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y entonces, como te contaba, acá estamos en Mates y Tradiciones con el objeto de recorrer a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país, sus colores, sus tradiciones, sus culturas, su folclore. Esta mañana es una mañana de folclore en esta radio municipal de Florencio Varela. Te voy a convidar a viajar por la ruta 67, por la ruta 85, en nuestra vasta provincia de Buenos Aires, a 570 kilómetros de acá de Florencio Varela, por la zona de Pigüé, por la zona de General La Madrid, a un municipio del centro sur de la provincia de Buenos Aires llamado Coronel Suárez. En esta provincia de Buenos Aires, tan grande como la propia España, originariamente esta ciudad se llamaba Sauce Corto, nombre tomado por un arroyo cercano a la ciudad. Hoy esta ciudad de Coronel Suárez es una ciudad de casi 50.000 habitantes, ¿sí? Ya se ha convertido en una ciudad importante que forma parte del sistema de sierras de la Ventana, es decir, que tiene unas zonas pronunciadas y que fue fundada por el año 1883, exactamente el 28 de mayo, por un señor llamado Eduardo Casey, que ha sido un colono que ha fundado muchísimas ciudades en la provincia de Buenos Aires y también en otras ciudades. Allí, donde hoy es Coronel Suárez, habitaban los pampas, los tehuelches, los araucanos, los pueblos originarios que luego fueron corridos como en todos los lugares y especialmente sobre esa zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires, en donde esa pretendida civilización intenta terminar con los pueblos originarios, y es un poco lo que ocurre en esta ciudad de Coronel Suárez, que lleva el nombre del coronel Manuel Isidoro Suárez, que fue un héroe de batalla de la batalla de Junín del año 1824. Y mirá, como muchas ciudades del interior de nuestra provincia, de esos pueblitos, casi te diría que la historia de Coronel Suárez está librada a la suerte
de algo tan fantástico de nuestra República Argentina y la relación del Estado, la presencia física del Estado a lo largo y a lo ancho del país, que fue ni más ni menos que la llegada del ferrocarril. La llegada del ferrocarril a todas estas ciudades que conformaron a su ciudad autóctona, vas a encontrar con que esta ciudad, Coronel Suárez, de él ya estamos hablando, al llegar en plena consolidación del Estado Nacional en 1884, el ferrocarril, con esa idea un poco de poblar, pero también porque eran zonas ricas de la provincia de Buenos Aires, de donde se extraía trigo, avena, cebada, zonas muy ricas productivamente. Y allí, cuando llega el ferrocarril, se empezaron a conformar los pueblos. Y con una particularidad que lo hemos visto en alguna otra ciudad del interior de nuestro país, que empieza a llegar inmigración, como todos lados, que básicamente son italianos y españoles, pero la particularidad de Coronel Suárez, que tiene nada más y nada menos que la llegada de 11 nacionalidades ahí, llega una comunidad que va a marcar una impronta en la historia de Coronel Suárez, que son los alemanes del Volga. Son esos alemanes de Rusia, una cosa extraña, como alemanes de Rusia, sí, claro. Eran alemanes étnicos que vivían cerca del río Volga, la región europea meridional de Rusia occidental. Alrededor de Saratov, hacia el sur, que conservaron ese idioma alemán y la cultura alemana que la traen a Coronel Suárez y a otra de las ciudades de nuestra República Argentina. Cuando vienen estos alemanes del Volga, y ahora te voy a contar un poquitito, vienen no solo con sus idiomas, sino también con sus construcciones arquitectónicas, que lo marcan como una marca de agua en las ciudades a donde tocan estas inmigraciones que se encuentran y se empiezan a relacionar con los criollos, y se empiezan a relacionar con los españoles. Y entonces, para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, numerosos alemanes del Volga emigraron de Estados Unidos, a Canadá y a la República Argentina, motivada por los cambios de condiciones que había tenido esa Rusia zarista y las hostilidades crecientes que estaban teniendo estos alemanes del Volga, que se va a profundizar bajo la dictadura de Stalin, el stalinismo. Entonces, estos alemanes que habían comenzado a emigrar a partir del siglo XVIII, para el 1760 aproximadamente, a lo que en la actualidad es Renania, Baviera, para reunirse en la ciudad de Burdinger, donde emprendieron todos ese viaje hacia Rusia, que estaba aceptando a esa nueva inmigración y le interesaba conformar ciudades en lugares que no tenían gran población. Así fue que la propia emperatriz Catalina II de Francia empieza a afincarse en las tierras del Bajo Volga, y los primeros contingentes debieron llegar a esa ciudad portuaria y embarcarse con destino a la Rusia.
por supuesto que vagaron por varios lugares, fueron para San Petersburgo y después empezaron a funcionar en aldeas, en villas, en los colonos que se asentaban. Pero claro, cuando empiezan a ser perseguidos, empiezan a buscar nuevos destinos. Y uno de los destinos más prósperos para fines del siglo XIX, en esa Argentina que estaba conformando los estados nacionales, era la República Argentina. La ley de Nicolás Avellaneda contribuía a las primeras colonias que se conformaron en la República Argentina, por ejemplo, la colonia de Hinojo por la ciudad de Olavarría, estamos ahí por la zona, ¿sí? O Diamante en Entre Ríos, del cual hemos hablado en alguna oportunidad. Las colonias de San Miguel, la de Nievas, las de Suárez, y acá, en esta ciudad que te estoy presentando, en la ciudad de Coronel Suárez, dentro de toda la oleada inmigratoria, viene la inmigración de estos alemanes del Volga, que le empiezan a dar una estética particular a esa ciudad, que pronto tiene su juzgado de paz en 1887, que empieza a tener su registro civil, presencia del Estado estamos hablando. Plaza principal, escuela, juzgado de paz, los primeros faroles a querosén a fines del siglo XIX, el primer periódico en el año 1901, la primera fábrica de carruajes, y entonces se empieza a poblar estas pequeñas ciudades que está conformada, entre otras, por Barturs, recordando un marino británico que había luchado con Almirante Brown durante la Guerra de Brasil y fusilado en nombre de Rosas. Llega a todos estos pueblos, o sea, a Coronel Suárez cabecera, llega el ferrocarril en 1884, pero después a los pueblos empieza a llegar por el año 1911. Por ejemplo, en 10. Por ejemplo, Barturs. Por ejemplo, Cascada. Una ciudad con 30 habitantes hoy. 30 habitantes hoy. Empezaba a expandir su cantidad de habitantes y en la década del 60 empieza a atenuarse. O Curamalal, de 140 habitantes, ese Curamalal que lleva el nombre mapuche del Corral de las Piedras, donde hoy tenés 4 comercios. O una ciudad ya más importante, Huanguelén, con más de 7.000 habitantes, que quiere autonomizarse hace mucho tiempo, desde la década del 50 de Coronel Suárez. La ciudad de Huanguelén, que tiene vida propia y que se llama Huanguelén por la lengua mapuche de lucero del alba o estrellas. Rica en trigo, maíz, girasol, que en tiempos de la República Argentina, que era el granero del mundo, Huanguelén le daba al mundo parte de su alimentación. Allí está la Plaza San Martín, hay un teatro, el Museo Valdemar de Baldomero Fernández Moreno, el gran poeta de la República Argentina. En mayo está la fiesta tradicional del pueblo. O podés visitar el pueblo de la primavera, el ombú, el otoño, o esas poblaciones de Alemania de Volga, que son Santa María, Santa Trinidad, San José, que por supuesto el 8 de septiembre tiene su fiesta, que es la fiesta Kerb, que es la fiesta de
esos alemanes del Volga que salen a visibilizarse todos los 8 de septiembre en Santa María, en Santa Trinidad, en San José. O en Villa Arcardía, en donde hay una Lincápolis, que es un lugar de retiro espiritual donde muchos jóvenes, ahí sí católicos, tienen un hermoso espacio verde para ir a reflexionar. O soy Peralta, o te voy a contar que en Coronel Suárez existe un pueblo llamado Quiñinal que tiene un solo habitante. Pedro Meyer se la banca ahí con su pulpería y recibe a todos los que quieren un pueblo de un solo habitante. Te invito entonces a conocer esta hermosa ciudad llamada Coronel Suárez. Puedes ir a ver su estancia San José o La Esperanza, que tiene una relación directa con el polo, con el deporte argentino. Allí el polo tiene una tradición muy fuerte en Coronel Suárez. Podés encontrar el mástil patrio del año 1935, o el balneario municipal, o el mercado municipal José Luis Borges, o la fiesta de se hace año tras año, el 6 de agosto, conmemorando la batalla de Junín. O podés ir en marzo a los torneos internacionales de polo. Entonces, Coronel Suárez, al centro sur de la provincia de Buenos Aires, te está invitando con su población hospitalaria y esos lugares, con una mezcla entre españoles, italianos, entre alemanes del Volga, que los vas a encontrar en esas colonias. Nos vamos a un tema. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Y llegamos al tercer bloque. Y como siempre en el tercer bloque agarramos el auto y nos vamos mucho más lejos. Nos vamos por la ruta 75 a un pueblito de 300 habitantes, a unos 800 kilómetros de acá, de Florencio Varela, al pueblo de Chuquis, norte de la provincia de La Rioja. Entre La Rioja capital y Aymogasta. Chuquis es parte de la costa riojana en la Sierra de Velasco, una sierra de la era cenozoica. Y la palabra Chuquis viene de versión diaguita, que era un tipo de cuarzo utilizado para hacer flechas y lanzas. En 1646 empieza a poblarse, por supuesto, los pueblos originarios ya estaban. Pero ya para fines del siglo XVII y principios del siglo XX están los primeros pobladores. De hecho, en el año 1777 nace Pedro Ignacio de Castro Barros, representante de La Rioja en el Congreso de Tucumán del 23, 24 y 25 de mayo de 1810 y representante de La Rioja en la asamblea del año 13, aquella asamblea en donde se dictó la libertad de vientres, en donde se creó nuestra escarapela, nuestra bandera, nuestro escudo. Se cantó por primera vez nuestro himno y Castro Barros fue protagonista de eso e hijo directo de Chuquis. De él estamos hablando, de ese pequeño pueblo al norte de la provincia de La Rioja. Hay un montón de sitios arqueológicos. Es una ciudad que te invita a mirar el pasado. En nombre de la ciudad, Castro Barros recuerda a este Chuquis, es parte del departamento de Castro Barros. Es una ciudad que tiene hoy aproximadamente unos 5.000 habitantes. Y podés ir a conocer la Yacurumana. Se trata de la caída del agua de aproximadamente 25 metros sobre el lateral de la Sierra de Velasco. El caudal suele ser un poco mayor en temporada estival. Podés conocer la quebrada de Dan Julión, recorrido característicos, recreativos y paisajistas de la zona. Muchos sitios arqueológicos como el de Piedra Pintada, que hay pinturas rupestres, o el de Loma Pircada, o el del Puesto, que es un conjunto de construcciones que permiten suponer la existencia de población sedentaria en el lugar, donde se encontraron restos cerámicos donde se muestra que había vida para 1200 o 1500 en la ciudad de Castro Barros, Chuqui. El castillo de Dionisio, una extraña construcción muy particular de piedra y de cemento que evoca a las obras de Gaudí, que era arquitecto catalán. Hay mucho, por supuesto, como toda esa zona,
del norte, turismo religioso. O puedes recorrer al Museo Solar Histórico Castrobarro, compuesto por varias salas de piezas y documentos de lo que era la vida cotidiana de este cura que fue protagonista. Está ahí nomás de Anillaco, que es recordado por un expresidente. Te invito a recorrer el norte de nuestro país, que tiene sus tonalidades, sus colores, sus olores dignos de ser visitados. Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones.
Estás escuchando un programa que habla de nuestra cultura. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Llegamos al último tramo de este espacio llamado Mates y Tradiciones. Aquí queremos homenajear, recordar, reconocer lo rico y heterogéneo que es nuestra hermosa tierra. Lo rico y heterogéneo que ha dejado aquellos personajes que nacieron en lugares inhóspitos y que se convirtieron en embajadores de nuestro país o han dejado alguna impronta digna de ser rescatada. Hoy estábamos en Chuquis. Si hablamos de Chuquis, La Rioja, hablamos de uno de los folcloristas maestros de la música más importantes que dejó el folclore. Nacido allí en Chuquis en 1934, Ramón Navarro se va a convertir en una voz insustituible del folclore argentino. Desde muy joven empezó a cantar y empezó a tocar la guitarra. Dejó una impronta impresionante cuando grabó su voz solista en la épica, que no te puedes perder, obra temática llamada Los Caudillos. Había un historiador, si vos sos joven, que se llamaba Félix Luna, que el tipo entre las cosas espectaculares que hace por nuestra historia argentina era tratar de convertir la historia en la música popular, y lo ha logrado en varias oportunidades. Y una de las más logradas es esta obra temática llamada Los Caudillos. Es una obra conceptual hecha por Félix Luna y Ariel Ramírez en el año 1965, donde explota el folclore argentino. Y Ramón Navarro le dio la voz. Fue muy criticado en aquel entonces porque el perfil que le daba a esa cuestión épica es tratar de retratar a los caudillos federales cuando estaban en decadencia. Ramón Navarro fue cantor de los Cantores de Quillahuasi, un grupo musical folclórico que dejó una gran marca de agua en el folclore argentino. Luego, con un grupo de familiares, conformó el grupo Arraigo. Ha compuesto textos de Héctor David Gatica, la cantata riojana, que cuenta como intérprete acompañado por artistas riojanos como Pancho Cabral o Chito Ceballos. Esa obra fue declarada de interés provincial y fue estrenada en La Rioja en el año 1985, distinguido por varias obras por la Cámara de Diputados de la Nación, por su trayectoria, por el Fondo Nacional de Artes. Vos sabés que a la edad de 80 años, cuando cumple 80 años, para su regalo de cumpleaños le hicieron uno de los regalos más hermosos que puede tener un artista. Que es que en su ciudad natal, en Chuquis, rebautizaron gran parte de sus calles con los nombres de sus temas musicales. ¡Wow! Un regalo de cumpleaños impresionante para un artista popular. Y vos sabés que allá en Chuquis también había nacido Ñon Manuel, que Atahualpa había escrito un tema sobre él, sobre las viejas chayas que le cantaba, la copla.
Y entre otras cosas fabulosas que hizo Ramón Navarro, es un poco el sentido de este programa. Que cuando alguien se convierte en un artista popular, en alguien que la gente lo considera como, entre 10 millones de comillas, importantes, nunca se olviden del pueblo, nunca se olviden de dónde vinieron, de dónde fueron tus raíces, a donde vos hiciste los primeros palotes, en donde vos empezaste a caminar. Y Ramón Navarro jamás se olvidó de su pueblo, de su chuquis natural, a punto tal de que hizo un hermoso tema llamado Mi Pueblo Azul, que se convirtió en el himno del pueblo. Y decía así: cuando me miro adentro, cuando me siento el alma, renacen cerros y cielos azules, y renace mi pueblo, o tu pueblo, ese lugar del que nunca partimos, porque es imposible alejar el alma de la magia región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia, los secretos callejeros, las largas calles sin nombre, el río seco con su lecho de piedra, bramador con las crecientes, la mano y la trenza de doña Rosario, los ojos de mi gente con esa mirada que indagan en silencio. Un viejo caminito senda gris recorre mi nostalgia, habita en mí. Pero él se va viajera con mi canción buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de polio y de cedrón, igual que un campanario, el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral, es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo tal vez, sé que también sentirás esa vieja añoranza que te hará volver. Un viejo caminito senda gris recorre mi nostalgia que habita en mí. Pero él se va, viajera mi canción, buscando el pueblo azul, a donde nací. Nos reencontramos en un próximo programa para disfrutar de nuestra cultura, en Mates y Tradiciones.